Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un espacio más de Reconócete. Soy Regina Cejudo y estamos hablando de este tema que es capitalizando las experiencias en éxitos. Y hoy tenemos un invitado de lujo, estamos de manteles largos, muy agradecidos de que esté con nosotros un gran artista plástico mexicano. Él es Jorge Cejudo. Y bueno, pues antes de darle la bienvenida, como se debe, vamos a leer un poquito de su reseña para conocerlo un poco más. Y bueno, pues Jorge Cejudo es diseñador gráfico de la Universidad de Anáhuac y diversos cursos de arte en la Esmeralda, Academia de San Carlos y Arteum. Su labor plástica se le considera un artista multidisciplinario, ya que ha incursionado en técnicas tradicionales de pintura, dibujo, grabado y escultura, instalación, muralismo, así como procesos digitales, video, animación y fotografía. Como diseñador experimentado más allá del gráfico como diseñador de producto, arte objeto, interiorismo y urbanismo. Ha sido académico de universidades, miembro de consejos de museos, ha impartido conferencias, talleres, congresos de arte, de diseño y comunicación. Sus proyectos se han expuesto, difundido y publicado en prensa, revistas, web, redes sociales, libros nacionales y extranjeros. Y bueno, además de también ha escrito libros, es autor de Encuentros con Conocidos en el 2008, Hoy Today 2013 y Viajando sin salir de casa en el 2020. Y bueno, en el 2022 el Congreso Legislativo de la Ciudad de México le otorga la medalla al mérito por su participación y su legado en la ciudad con sus obras de arte y diseño. Y la verdad me siento muy orgullosa de tenerlo aquí porque yo veo mucho de su arte en esta ciudad y en México y pues nos ponen alto en todos los países del mundo. Recientemente estuvo en España y bueno, pues ahorita nos va a platicar de su trayectoria. Bienvenido, Jorge, al Gracias programa por de la Reconoce. invitación, gracias por estar aquí Muchas listo. gracias. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, queremos comenzar, pues que nos cuentes un poquito de tu trayectoria es enorme, pero ¿qué nos podrías decir lo más importante de esta, de tu trayectoria? Bueno, así remontándome a la prehistoria de cuando era pequeño, fíjate que siempre me gustó mucho el tema visual. De hecho, ir al súper me gustaba ver los empaques. Me acuerdo mucho que de niño yo estudiaba piano y me iba de Coyoacán a San Cosme en metro a los 5 años, ¿no? Cuando se podía salir tranquilamente de la Ciudad de México. Entonces me gustaba que el metro fuera la línea azul, ¿no? Yo sabía que si me veía empezaba a ver color rosa, ya me había equivocado en línea y me tenía que regresar, ¿no? Y sabía en qué símbolo me bajaba, aunque ya leía más o menos, pero sabía como en qué símbolo me subía y qué símbolo me bajaba. Entonces, eso me parecía como increíble, ¿no? Como ese tema, ¿no? Algo que platico mucho es que mi mayor influencia yo creo que fue Plaza Sésamo, cuando era niño, Ah, el ver personajes de colores, de formas diferentes, que te enseñaban a sumar, a acomodar formas, a hacer magia, a resolver problemas, me pareció visualmente muy bonito, ¿no? Y bueno, también mi mamá, que es educadora de kinder y como súper manual, de repente el cuarto me lo pintaba con los personajes de Disney o mi cuarto era todo un bosque, ¿no? Entonces, con ella también como que me detonó mucho esta parte y tuve como que una infancia muy ecléctica, muy variada, porque por un lado me metí a clases de fútbol o de fútbol americano o cosas así, pero además iba a clases de macramé con mi mamá, ¿no? De macramé para hacer tejido de maceteros, pirograbado, tercera dimensión, florcitas de migajón, ¿no? Como todas estas cosas más artesanales y decorativas. Y así empecé, después me gustó mucho, tuve otra época que me empezaron a gustar mucho los videojuegos, ¿no? Como el tema de lo visual, ¿no? mm. También las portadas de discos, ¿no? De cuando eran los LPs que eran grandes, ¿no? Entonces veías el arte súper bonito. Este, y me empezó a gustar el rock, pero más como por los logotipos, ¿sabes? Me gustaba mucho la lengua de los Rolling Stones o que el logotipo Yes, la Y se hiciera la S, ¿no? Como que analizarlos mucho. Este, y yo pensaba que iba a estudiar comunicación, como que me gustaba más el concepto de la carrera de comunicación.
pero de repente vi todos mis cuadernos, ¿no? Yo en clases me costaba mucho como poner atención si no estaba dibujando, ¿sabes? O sea, tenía que dibujar y como que ahí me enfocaba y me entraba la información, ¿no? Pero pues no todos los maestros dejaban dibujar en clase. Y bueno, decido estudiar diseño gráfico, lo estudié en la Náhuac del Sur. Eh, Tuve la fortuna de que en segundo semestre me ofrecieron un trabajo de tiempo completo. Entonces yo en segundo semestre ya estaba en una oficina 8 horas al día, ¿no? Entonces ahí agarré muchísima experiencia. Era una oficina muy interesante porque eran los primeros billboards animados en México, o sea, los espectaculares de la calle, pero tenían movimiento. Décadas antes de las pantallas LED y todo esto, eran cubitos de colores, así como de acrílico, como del cubito Rubik. Entonces eran cubitos que giraban de manera mecánica y los colores eran rojo, verde, blanco y azul, que son los colores del video, ¿no? Rojo, RGB y blanco. Y cada cubito giraba y tenía un tono y había que hacer con el tono de junto, generar rojo y verde, así el café y así. Y era con un software de diseño textil japonés. Entonces yo empecé a diseñar como si estuviera tejiendo, ¿no? Entonces, como los píxeles era un cubito de la pantalla, ¿no? Y fue muy padre porque fue como una época así de que yo tenía la energía, el tiempo, las ganas de ir de 7 a 1 a la universidad, luego de 1:30 a 3 a ensayar con la banda, ¿no? Porque tenía una banda que tocábamos y a cumplir de 3 a 11 el horario de oficina, ¿no? En esa oficina también hicimos, además de la pantalla, el buzón de correos, que todavía sigue medio vivo, el buzón expreso, este buzón rojo, que es como un monstruo ahí de metal. Ahí hicimos este concepto de correos, como ahí empecé un poco a hacer mobiliario urbano y me gustó la experiencia. También hicimos los publipasillos para los supermercados, entonces no el pasillo que dice sopas, frijoles, tal, 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 y en medio había un anuncio, ¿no? Entonces, fue como una buena época. Luego de ahí me fui a viajar, me eché como 4 meses de backpack ahí en Europa, y regresando quería ser artista nada más, ¿no? Quería pintar y armé una exposición, expuse eran como 80 cuadros, mi primera exposición, así una locura, y no se vendió ninguno, ¿no? Entonces, fue como un bajón, sobre todo en la sala de casa de mis abuelos, que yo vivía con ellos, porque pues ahí los tuve que poner en lo que, pues más bien empecé a regalarlos, ¿no? Porque no se vendían. Y y luego entro a trabajar con un señor que fue mi gran maestro, que se llama Gonzalo Tassier. Tenía agencias de diseño y publicidad, y con él aprendí muchísimo, sobre todo de la vida, ¿sabes? Como él era amorosísimo, tenía como un respeto por el oficio de diseño y de arte. Si modificabas algo en la computadora se enfurecía, ¿no? Decía, estás ahorcando las letras, las estás asfixiando, ¿no? Era increíble. Y a la par yo seguía pintando y haciendo proyectos de arte. ¿Qué más? Con él fui, vine, tuve mi propio despacho, luego me salí, luego trabajé haciendo gráfica para comerciales, videos y cortometrajes. Con un amigo que se llamaba Scott Evans, que él trajo, él tenía como muchas postproductoras, trajo Virgin a México, y luego puso otra que se llamaba New Art, y luego puso otra que se llama Fiction. Y ahí abrimos el área de diseño gráfico para postproducción, que fue la primera vez que se metió diseño gráfico. Y era muy interesante porque ya era otra cosa, ¿no? O sea, como que yo volví a hacer animaciones y era muy interesante, por ejemplo, hacer un anuncio de Telcel con Lucerito, ¿no? Que agarraba el teléfono y decía, tienes buena señal, ¿no? Entonces nosotros hacíamos todas las letras que subían y bajaban, o metíamos efectos, hicimos proyectos muy padres para, digo, Coca-Cola, Telcel, como marcas grandes, muy interesante. Ahí también hicimos toda la gráfica para el cortometraje, un cortometraje que hicieron los de Café Tacuba. Fue muy interesante como esa parte más de explorar del movimiento, de las animaciones, de estar en producción.
Y de Ujú. ahí monté como el despacho in-house de diseño y publicidad en una agencia que se llama CIMAT Consultores, que hacen más como estrategia de comunicación, y ahí empecé a hacer más como comunicación política, ¿no? O sea, brincaba de comunicación publicitaria, arte, bueno, estando con Gonzalo Tassier, el que te decía de mi gran gurú, ahí hicimos el logotipo de Ujú. Cedillo, cuando fue el presidente, hicimos como toda la campaña de Cedillo, y nosotros habíamos hecho el último logotipo de Colosio, o sea, nos quedamos con la foto que le tomaron el Con día el que lo prototipo. mataron, así, o sea, tal cual, ¿no? Entonces Wow. fue como muy fuerte. Y ahí empecé a hacer comunicación política, hicimos trabajamos para Bimbo, Sabritas, Pepsi, la UNAM, Comisión Federal de Electricidad, nos encargamos del rediseño del logotipo de CFE, que fue algo increíble, o sea, una labor titánica, pues digo, todos los empleados, todas las cosas que hacían, entonces, siempre digo que como diseñador o comunicador puedes aprender todo lo que tú quieras, ¿no? Porque igual tú entrevistas a alguien que hable de medicina y puedes saber de medicina, ¿no? O sea, tú puedes preguntarle hasta dónde quieres. Y en los proyectos, por ejemplo, yo de CFE entendí pues, cómo se hace la luz, ¿no? Cómo llega la Claro. luz, cómo son las líneas de transmisión, las subestaciones, todo, ¿no? Hicimos cosas para Pemex, hicimos ahí un logotipo que me llena de orgullo, que es uno que se llama Ecose, que está en todas las botellas PET de reciclaje. Si lo Ujú. has visto, son dos circulitos que dicen Ecose. Empezó en botellas PET y ahorita está como en todo un proyecto de reciclaje. Y es un logo que lleva más de 20 años, que seguramente es el logotipo que más se ha reproducido en México, ¿no? O sea, todas las botellas de agua, los refrescos, ahora están en empaques de Sabritas, Bimbo, Barcel y demás, ¿no? Entonces, me gusta como ese logotipo, ¿no? Que lleve tantos años y que sea como de los más reproducidos. ¿Qué más de ahí? De me independicé con el socio que tenía, luego me separé de él y puse como mi estudio donde hacía arte y diseño. Y ahí empezaron a llegarme proyectos más de urbanismo. De repente fue hacer la señalética para todo viaducto, ¿no? La parte de vial, luego proyectos de señalización peatonal, muchos parques, ¿no? Entonces en los parques, empecé como a ver cómo distribuir los espacios, ¿no? El área de niños, el área de adultos, el área para ejercicio, qué colores poner. Hicimos también manuales de señalética para estados de la República, como cosas así más entre urbanismo, política, gobierno y temas sociales. Este, y ahí también empiezo a hacer proyectos más como las letras CDMX pintadas de colores, ¿no? Porque era como, ajá, el CDMX ya con colores, entonces me encantaba como la idea de que, aunque no expongo en galerías, que la gente se suba a las obras, ¿no? Y que la gente se Ah. tome fotos y todo eso. Luego gané el concurso de hacer el árbol de Navidad del Zócalo hace como 7, 8 años y invité a un amigo arquitecto que es súper Grinch y era increíble porque me decía, es que yo no voy a hacer un árbol, y dije, pues los pidieron un árbol, ¿no? Entonces, ahí como sugerencia de proyecto creativo, hicimos toda la vuelta de decir, nos piden un árbol, pero no hagamos un árbol, ¿no? Entonces fue muy interesante no hacerlo obvio, sino le dimos toda la vuelta y acabamos haciendo un cubo de luces, que era como una caja de regalo. Y la puerta era Ujú. una cortina en forma de pino. Entonces dijimos, pues el árbol ahí está, ¿no? Pero más que nada era como darle un regalo a la ciudad, ¿no? Porque pues, también hay mucha gente que ni festeja Navidad, entonces era como el árbol de los deseos, de las cosas, todo eso, ¿no? Ahí aprendí muchísimo porque mi ego decía que íbamos a hacer un proyecto adentro con una exposición, ya sabes, las lucecitas y así como si estuviera en la Tate Gallery de Londres, ¿no? Y llegó un asesor del jefe de gobierno y me dijo, pues esto es popular, o sea, no tienes idea lo que va a pasar aquí, ¿no? Este, y bueno, tuvimos en 3 semanas casi 500,000 Wow. visitantes. Entonces, ahí de un día para otro me dijeron, bueno, tú eres el responsable de la gente que llegue, de que no pase nada. Entonces, de repente es cuando dices, bueno, quería un proyecto grande, pues este está inmenso,
cómo ir cubriendo todos los temas, ¿no? Pasé de mi concepto de algo muy así de galería fina, ¿no? Fui con los músicos y les dije, a ver, pues necesito que me mezcles reggaetón, villancicos, mariachi y música inspiracional. Contratamos unos animadores, hicimos animaciones en un show, entonces la verdad, el diseño social me fascina, ¿sabes? Como diseñar para la gente es algo que me llena el corazón, porque de repente veías gente que entraba, ¿no? Un par de viejitos que nunca habían visto un rayo láser, ¿no? O de repente veías gente que Ah, en realidad vienen de pues, 3, 4 horas de transporte público a un momento de entretenimiento, ¿no? una Entonces, era un compromiso también. Cuando vimos que había gente afuera formada, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos a rentar una máquina de nieve artificial, ¿no? Entonces, la gente formada sentía como le caía la nieve artificial, ¿sabes? Fue como un proyecto muy lindo, donde aprendí muchísimo, ¿no? Pasamos 2 noches seguidas en la plancha del Zócalo, súper fría, ¿no? No le recomiendo a nadie pasar la noche ahí, es frío, Ah, y, y luego algo que nos pasó es que no prendió el árbol cuando tenía que prender, ya sabes, estaba el jefe de gobierno, Mancera, con un switch que le hicimos así, que le hizo así y no prendió, ¿sabes? No prendió toda la inversión que hicimos, no prendió cuando tenía que prender. Yo sigo creyendo que es como la energía prehispánica que está allá abajo, no iba a permitir que algo se iluminara más de lo que ellos habían iluminado, ¿sabes? O sea, sigo como con esa ah, creencia de que no prendió porque hay algo más poderoso ahí abajo, ¿no? Este, y de ahí me seguí a hacer digo, más proyectos urbanos. Ahí hice unos murales, un mural, gané el concurso de un bajo puente que es en está Calzatlalpan cuando increíble, bajas el Zócalo. está Ese, increíble. Ya tuve la oportunidad de verlo, me parece maravilloso. sí, y ahí lo que estuvo increíble es que aceptaran que fuera en mosaico veneciano, porque eso, y el argumento de venta fue muy interesante porque aunque es más caro, es, si te lo grafitean, pues llegas con una estopa con solvente y lo borras, porque es vidrio, ¿no? Es base de Ah, vidrio, entonces lo limpias con una manguera, queda limpio y pues te dura cientos de años, ¿no? Y además lo hicimos, ahí también fue muchísimo aprendizaje porque con la empresa que los hice, que es Mosaicos Venecianos de México, esa es la parte como artística, pero comercialmente se llaman colorines, que son los que hacen todas las albercas de Cuernavaca y de México, son sus mosaicos, entonces tienen ajá. muchísima experiencia. Y fue bien interesante conocer a Giuseppe, que es el director de la parte artística, que es un italiano que es licenciado en mosaicismo, ¿no? Yo dije, no, pues me estás bromeando, ¿no? O sea, ¿cómo hay una carrera de mosaicismo, ¿no? O sea, me parecía hasta que era una broma, ¿no? Y fue muy Ujú, padre trabajar con él porque de entrada fue a ver el muro donde se iba a poner el mosaico. O sea, él tiene ujú. conocimientos de estructuras, de ingenierías, de carga, de durabilidad de materiales. Y ahí nos dijo pues, que si se pegaba en ese muro, o sea, pues, es un muro que está en una zona sísmica. Es un Sí. muro que tiene muchísima humedad, o sea, hicieron perforaciones y hay como 2 metros de humedad, o sea, había que rehacerlo, ¿no? Entonces la solución fue hacer como paneles con resortes atrás. Entonces todo el mural está hecho en paneles que puedes desmontar. Y el hecho de que Ah, tenga resortes hace que si pasa un camión arriba o hay un sismo, se mueve juega con ello. completo, ¿no? Es un tema hidráulico como más pues de Sí. ciencia, ¿no? Así de física, ¿no? Y luego Ujú. este cuate también tiene conocimientos de como temas de química, porque le pusieron un barniz fotosintético. Y yo decía, pues, ¿eso qué, no? ¿Eso qué, no? Eso, Entonces ¿verdad? resulta que con la luz expulsa el polvo, ¿no? Entonces cosas así increíbles en el proceso. Ah, Y lo que más me gustó fue como regresar a mis orígenes, porque en realidad otra vez estaba usando cubitos de colores, ¿no? O sea, mi primer trabajo, como que volví a ah, usar los cubitos de colores, los píxeles análogos, ¿no? Que le llamo. sí. Este, y ahorita ese mural es el mural de mosaico veneciano flotante más grande del mundo, porque fueron Increíble. más de 9,5 millones de piezas. Es así Está una locura. Y impresionante. luego de ahí, pues salen más proyectos de murales. Este,
Y luego, ¿qué hice? Empecé a hacer escultura también, de repente. Sí, tú también has tenido algunas muy padres en la ciudad, ¿no? Sí, no sé si tengas una pregunta, porque yo me arranqué así como No, no, me encanta, no, tú sigues, no, la verdad es que creo que me nos estás arranqué y me fui de platicando, bajada sin está preguntar. perfecto, porque a mí nos estás platicando mucho de cómo, la verdad, me hace sentido que desde niño tenías como muchas actividades y luego eres uno de los artistas plásticos más completos porque haces pintura, escultura, todo lo que es muralismo y urbanismo. A mí me encanta todo lo que haces de urbanismo, ¿no? Cuéntanos de la escultura y luego me encantaría que nos contaras un poco de esto que haces, de que regalas ya el arte. Yo te Así, sigo por ahí, que ya hay ajá. dibujos para los demás, porque yo en ese nivel también de dar, pero he visto varias Ujú, esculturas tuyas muy importantes. Empezaste con la escultura después, ¿no? ujú. Hice, eh, se hizo la recuperación de un camellón muy grande en Iztapalapa, en telecomunicaciones. Era prácticamente 1 kilómetro que llevaba creo que entre 10 y 15 años invadido por indigentes y era súper triste porque era gente que vivía en cajas de cartón y no había manera de moverlos, de que se fueran. Y el gobierno les asignó viviendas y tuvimos que rehacer ese espacio. Y ahí lo que diseñé, bueno, diseñamos todo el parque, y siempre lo que me gusta pensar mucho, aunque sea arte y urbanismo, es como quién está ahí, ¿no? O sea, como que no puedo dejar de pensar en el usuario o en el que va a ver el cuadro, el que va a caminar por ahí, o si vas en Ujú. bicicleta, cómo lo ves. Entonces ahí nos dimos cuenta que había una planta SFE, unas oficinas. Entonces el diseño del parque fue en torno a todos los que vivían ahí, ¿no? No solamente a los vecinos, sino a los que trabajaban, ¿no? Porque de repente veías que salían a comer su lunch sentados en la banqueta, ¿no? Así arriesgándose a que los atropellen. Entonces pusimos mesas que Wow. funcionan de comedor, pero que en la tarde pueden ser para los viejitos y que jueguen ajedrez o que se vuelvan mesas de ping pong. ¿Sabes? Como que fue un tema más incluyente, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Es, Hicimos un skate park ujú. chiquito, área para perros, multicanchas. Y ahí yo decía, bueno, es que, ¿qué puedo dejar aquí que sea como simbólico, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer un maíz, ¿no? Como una torre como de un maíz, como el concepto del alimento, tanto físico Ujú. como espiritual y como de nuestro origen, ¿no? Así como Iztapalapa, ¿no? Como más esta Mágico. raíz, ¿no? Como el origen. Entonces fue un maíz que hice inspirado también en el Cerro de la Estrella, ¿no? Entonces tenía como abajo parece una estrella. Y lo diseñé con un tipo así que trabajamos juntos y él es experto como en geometrías sagradas. Entonces, técnicamente es como un mandala energético hecho una punta. Entonces es también como me llamo yo como una antena energética, que es como una glándula pineal, ¿no? Ya que me clavo en mis Ah, misticismos, que sí, dije, sí, me bueno, es que encanta. este lugar necesita energía y amor, ¿no? Y que no solamente Me lo encanta. da el alimento físico, sino lo espiritual. Y bueno, quedó muy lindo el parque. Un cliente que tengo en León, Guanajuato, que tiene una escuela, me dijo, es que esa escultura me encanta. Y la hicimos y fue muy padre pasarla de verde y dorado, de verde y amarillo que era, a dorado, ¿no? Se hizo en un solo tono en la escuela que él tiene, que es como Hogwarts, así de súper, sí, súper bonita la escuela, el Instituto Oviedo se llama. Entonces llevó esa escultura a otro lado y bien interesante cómo con cambiar el color y el contexto cambia, ¿no? Todo. Luego Ah, me claro. piden una escultura para un parque en Coyoacán de me dijeron que tenía que ser como un memorial o algo que remitiera al sismo de 2017. Entonces fue como un reto, cómo creas algo de una Sobre tragedia. una, Ajá, claro. entonces ahí lo que me vino fue como hacer unas manos con un corazón. Entonces, que Menos, sí. simboliza las manos de la madre tierra que nos sacudieron, pero que sacaron lo mejor de nosotros, que es el amor, ¿no? Y fue como bien interesante ese proceso porque cuando era niño con mi mamá vivía en muchas casas, ¿no? Como que le dio por tener casas de huéspedes. Se encontraba una casa Ujú. más grande y era mudarnos, ¿no? O sea, creo que Ah, tuve como 15 mudanzas y viví con ella hasta los 14 años, ¿no? Entonces, era, ya éramos los reyes de la caja y la cinta canela, ¿no? Entonces, en ese parque coincidió que con mi mamá viví un tiempo de un lado del parque
y otro año viví del otro lado del parque. Y fue una época que la pasé bastante mal, que no me gustaban esas casas, ¿sabes? No fue Incluso nada. estando en una casa, un día usé la bicicleta de un huésped y me asaltaron y se la robaron, ¿no? Entonces, puta, ¿sabes? Así yo No, tuve que inventar una historia así. Le tuve que meter tragedia al asunto para que no dijeran, pues se la dejaste, ¿no? ¿Sabes? Y en la otra casa, me asustaba mucho. Era como una casa viejita, como todo dorado, con vitrales, ajá, así. Era una casa donde cada vez que yo subía las escaleras, ahí tenía como 11 años, cada vez que subía las escaleras se me ponía la piel chinita, ¿sabes? Era súper fea esa casa, ¿no? era muy, Entonces, de repente estaba yo en ese parque viendo dónde iba a poner la escultura del amor que sacamos con las sacudidas y dije, pues estás güey, cabrón. O sea, no puedes sembrar amor si estás resentido con esta zona. Entonces fue un claro. proceso personal muy lindo de ir a caminar, a enfrentar esa casa, ¿no? Este, Fue muy chistoso que la primera casa que fui, ya sabes, yo así respirando, mantras, oraciones, rezos, visualizando a santos gurús y budas alrededor de mí. Y llegué y ya Sí, habían construido un edificio ahí donde estaba esa casa, ¿no? Y dije, pues a ver, está cañón, yo sigo cargando un resentimiento y esta casa ya ni existe, ¿no? Entonces, fue bonito como hacer las paces con esa y con la otra casa y a partir de eso ya crear, ¿no? O sea, como que desde creo que el arte sirve también para limpiar todo eso, ¿no? ah, Y les gustó tanto la escultura que me dijeron que sí, ese podía ser el logotipo del parque. Entonces ya sinteticé unas qué bueno. manos con un corazón y ahí me pidieron también un mural en mosaico veneciano donde lo que hice fue poner la bicicleta que me habían robado. Entonces ya, Está ya bueno. estaba la bici que me habían robado, ahí me puse súper contento, un personaje ahí, corazones, ¿sabes? Entonces, fue como muy lindo Sí, el proceso. sí, he visto tu escultura, también he visto esa escultura, me encanta. Oye, dime una cosa, tienes una, o sea, una carrera muy, muy amplia, pero te escucho y bueno, sé que eres una persona muy espiritual y muy de este trabajo Ujú, personal, ¿no? De insight. ujú. Y me imagino que con todo esto que has aprendido, ¿cuál crees que ha sido el principal obstáculo al que te enfrentaste, así como el más importante al que te has enfrentado? Porque bueno, para llegar al éxito, pues pasas y capitalizas experiencias y aprendes, Ujú, ¿no? Para poder avanzar y esta parte de conexión contigo. ujú. ¿Sabes cuál creo que es el peor, el obstáculo más complicado? Ahorita que mientras lo decías, decía, pues, ¿cuál será, no? Porque yo tengo como episodios de trabajo complicados, ¿no? Pero muchas veces el mayor obstáculo es uno mismo. O sea, creo que yo soy o sea, como me decía un amigo el otro día, es que hay veces que nos tropezamos con nuestra propia sombra, ¿no? Entonces, de repente, o sea, hay días que yo no me la creo, ¿no? Entonces, y tampoco es como inflar el ego y decir yo soy el que hace y el que no sé qué y tal, sino simplemente como ser, ¿sabes? Aceptar Claro. que lo que haces está bien, que a la gente le gusta, ¿no? Como estas falsas humildades luego de no, no, es que no es Sí, para no, no. tanto, ¿sabes? Entonces, Sí, creo que yo soy el mismo que se pone los obstáculos, ¿no? O sea, el que duda si sale el proyecto, ¿no? El que le da miedo, ¿no? Creo que esos han sido como ese es tu obstáculo. obstáculos, pero digo, como hablando más de mí, y he tenido también otros proyectos, por ejemplo, en 2011 eh, me fui a vivir a Mérida, Yucatán, nos fuimos un año allá, y gané un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que era reestructurar Ajá. todo el centro histórico de Mérida. Y era un proyecto que estaba planteado a 2 años, donde se sumó el ayuntamiento, donde, o sea, ya era mínimo estar allá 5 años, súper proyecto, nos va a ir súper bien. Entonces hicimos mudanza, nos fuimos todos para allá y al mes que llegué cancelan el proyecto porque cambian al secretario de planeación y pues, se viene todo abajo, ¿no? Entonces ahí dije, pues, salí de esa junta, además me dijeron que si quería que me pagaran lo que me debían, tenía que cancelar todos los otros proyectos que tenía en Mérida, que ya yo había ido sembrando. Entonces no me querían pagar y lo que ya había conseguido no lo podía hacer porque si lo hacía no me pagaban. Ya tenía 3 hijos, una esposa y una casa montadas allá. Y creo que ahí eh,
digo, no sé si sea fe, no sé si sea seguridad, no sé si sea qué sea, pero dije, pues lo voy a soltar, ¿no? O sea, así como llegó, pues soltarlo, ver qué sale, fluir. Y creo que el vivir en Mérida ese año ha sido como de las cosas más bonitas que me ha pasado, ¿no? Porque fue de entrada salir de la Ciudad de México, que yo nunca había vivido fuera de la ciudad, ¿no? Fue como romper un miedo, ¿no? Y estando allá, pues me sobraba tiempo, ¿no? Pues ya no tenía trabajo, entonces me sobraba tiempo y allí empecé a hacer cosas que nunca había hecho, como correr, ¿no? Me metí a hacer ejercicio, ¿no? Es que Me te da risa encanta que, sí, sí, pero antes no hacía nada, ¿no? Yo era de los que decía, ¿para qué corren? ¿No? O sea, no llevan ni una pelota delante, ¿no? O sea, se desgastan de manera absurda, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer ejercicio, pero fue muy chistoso porque entré a un gimnasio, que me chocan los gimnasios, ¿no? Pero llegó un día que desperté y dije, tengo que romper mis miedos, ¿no? O enfrentarlos. Entonces, digo, aunque no parezca, de repente socializar no me gusta mucho, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ir a un gimnasio y me voy a meter a una clase, ¿no? Y voy a socializar y voy a saludar y y que me dé vergüenza, que si me agacho se me sale la lonja, todo, ¿no? Entonces, lo voy a enfrentar. Se me metí a dos clases que eran, que hoy me río mucho porque una era Body Combat y Mm. otra, Body Pump, creo, ¿no? Entonces, éramos casi puras chavas y yo, ¿no? Haciendo coreografías así, ¿no? ¿sabes? Y ahí el instructor me dijo, oye, si después de la clase trotas 5 minutos en banda, te va a ayudar a aflojar músculo. Ah, ok. Entonces empecé a hacer algo que nunca había hecho y total, me seguí corriendo, me empezó a gustar, me empezó a gustar y me aventé 2 maratones, ¿no? Sí, Entonces, imagínate. a los 40 años empecé a hacer ejercicio y me gustó, ¿no? Entonces, fue un gran parteaguas porque ahí dije, bueno, no fue un fracaso ese viaje a Mérida, ¿no? O sea, nunca No faltó lo nada, aprovecha. salió, Ujú. y más bien fue enriquecedor en otros aspectos, ¿no? Descubrí que me gusta correr, que es como una meditación en movimiento, a la par que corría me puse a leer, que yo tampoco leía, ¿no? Entonces fue como un tipo sabático, Exacto. y mis hijos, increíble también, mi esposa Lucero también, llovía y se salían al jardín, a bañarse en la lluvia, ¿no? Encuerados o Ah, en calzones, veían, se dormían viendo luciérnagas, imagina, se arrullaban viendo las luciérnagas, ¿no? Fue como un año muy bonito, y allá también empecé un proyecto que es como llego a regalar dibujos, ¿no? Como el origen, y es que el 2012 desperté en Mérida y era cuando los mayas decían que 2012 iba a acabarse el mundo, ¿no? acabarse el De mundo, sí. repente salgo el 1 de enero con Carriola y con Jonás y con Emilia en un patín y veo un uno rojo pintado en una piedra. Dije, wow, no nos mataron los mayas, aquí estamos. El uno, el inicio, me puse ahí muy romántico. Le tomé foto y lo subí a redes sociales el 1 de enero. El 2 de enero vi un rojo, otro dos, pero rojo, pintado en un poste, ¿no? Entonces le tomé foto y lo subí a redes sociales. El día 3 vi un 3, dije, bueno, pues lo subo porque es 3 de enero, ¿no? El Claro. día 4 vi que la H de Hewlett Packard, si la volteas, es un 4, le tomé Ujú. foto, y así decidí hacer el proyecto de todo el año, que es el libro de Hoy Today. Entonces tomé Sí, fotos sí, sí. del día en el que vivíamos y buscaba el número, que el número podía ser el letrero de una casa, el número de una casa, o, no sé, el 77 son dos postes, ¿no? Que hacen dos sietes, ¿no? El Mm. 8 a veces eran vasos que se juntaban, ¿no? Entonces pasé a entender que correr me lo dio la disciplina y la creatividad Ujú. también es disciplina, ¿no? Entonces, fue un proyecto que había días que me chocaba hacerlo, ¿sabes? Pero estaba el compromiso de que tenía que subirlo y hacerlo. Pues estaba acostado y me decía mi esposa, oye, tu número, yo, puta, el número. Será buscarlo porque el reto era subirlo el día, tomarlo y subirlo ese mismo día, ¿no? Y ahí fue como el tema de la disciplina creativa que me encantó porque me llevaba a lugares no de un cliente que te exige cosas o te pide cambios, ¿no? Sino algo más personal de ir encontrando.
y de manera metafórica como la vida, porque muchas veces buscas, pero más bien lo que te encuentra es lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, como que esa ha sido mi bandera los últimos años, ¿no? Que las cosas me encuentran, ¿no? Y los proyectos me encuentran, ¿no? O sea, no los busco. Y ya regresamos a México y el siguiente año hago dibujos todos los días, como para seguir la disciplina. Un año los hice blanco y negro, otro año los hice a color y otro año los hice de canciones. Entonces yo despertaba y pensaba una canción o pasaba, y un pecero pasaba con una canción y la dibujaba. Y luego pensé que era como muy egoísta hacer dibujos y dejarlos en libretitas, ¿no? Entonces empecé a dejarlos en la calle. Y ahí fue donde mágicamente la disciplina se volvió desapego. Entonces llegué a dejar esculturas, lienzos, eh, una vez hice una pieza que era un dibujo pegado en una bolsa y la bolsa tenía ropa y se la dejé a un homeless, ¿no? Entonces, como que muchas cosas así muy padres y tagueaba dónde era, ¿no? Dejado en la esquina de tal, ¿no? Entonces fue Sí. increíble este desapego y darme cuenta cómo mientras más das, más recibes, ¿no? Porque las historias de la gente que encontraba las cosas eran espectaculares, ¿no? O sea, súper bonitas, ¿no? Y eso creo que es lo que me mueve, ¿no? Y luego, durante 3 años y medio hice este ejercicio diario, ¿no? De dejar dibujos y regalarlos. Y luego viene la pandemia, entonces pues yo no podía salir a pegar o invitar a la gente a que saliera a la calle, ¿no? Entonces ahí me di cuenta, hice un dibujo que era el estacionamiento del Palacio de Hierro de aquí de la colonia Roma, que me parece que es como el Guggenheim Región 4, ¿no? Entonces dije, bueno, extraño ver esto, ¿no? Fue el dibujo que hice ese día, dije, extraño ver esto, y dije, bueno, uno puede viajar sin salir de casa. Entonces al día siguiente dije, bueno, pues no conozco el Taj Mahal. Fue increíble meterme a la computadora a ver qué vuelos tenía que tomar, dónde había que hacer conexión, cuánto costaba el hotel. O sea, yo planeé mi viaje que no iba a ser más que en un dibujo. Y así me eché 7 meses todos los días viajando a un lugar diferente, ¿no? Y fue súper bonito también como la gente me decía, un amigo me decía, es que tienes que ir a mi pueblo en Italia que se llama Módena. Le decía, ok, vamos, pero tú me dices qué hicimos. Entonces él me mandaba la reseña, que fuimos al mercado y comimos con esta señora, ¿sabes? Y de ese hice otro libro y luego ya nada más me quedó como este antojo de dejar, los dibujos los hago los viernes nada más, ¿no? El regalo de los viernes, sí.